Muy especial. Cuando uno publica un libro, se dice aquello de plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. Ya llegará, esta Sonia, ya llegará. Pues es un día entrañable, emotivo, donde los haya. Pero cuando además uno presenta ese libro con tanta historia, no historia solamente en lo académico, sino historia simbólica, lo que significa para uno, como muy bien decía don Enrique Arce, tiene todavía eso mucho más valor, ¿no? En el corazón de uno, es mucho más entrañable, le llega desde dentro, desde dentro. Este lugar es un lugar sagrado, pero es un lugar histórico también. Conservamos, custodiamos la cruz de término gótica más antigua de toda la comarca. Tenemos una cata del templo del siglo XIV, ahí a los pies, templo original. Es un lugar con historia. El pueblo de Meliana y toda la huerta es una privilegiada desde un punto de vista histórico. Y es privilegiada por muchos motivos, pero el principal es por haber nacido aquí, en una tierra bendita, una tierra que tiene una potencialidad agronómica fuera de lo común, que la hacen única en su entorno. Y este hecho es tan histórico como que, como bien ha dicho nuestro rector, ya jurídicamente el SFURS recoge en que Valencia es, con su huerta, el único término político con sus límites claramente definidos. Un término que tiene una simbología especial, como veis en el título, Somis y Realitats, porque por un lado es un sueño, es un vergel. Cada labrador sueña con transformar esa tierra y obtener los mejores frutos de ella. Pero al mismo tiempo está la realidad, como la vida misma, el trabajo, el esfuerzo cotidiano. Es verdad que hay unas acequias milenarias que están irrigando nuestros campos, pero también es cierto que está el trabajo de gestión, de distribución, de pleitos para conseguir que esa agua llegue a su buen curso, ¿no? su final. Para mí este libro no es solamente el resultado de 10 años de investigación, sino es el intento de hacer presente una referencia simbólica, los valores de la huerta, lo que significa para los valencianos la huerta de Valencia. La huerta de Valencia es la identidad, la esencia misma de lo valenciano. En el libro encontraréis dos grandes episodios históricos que suceden en nuestras tierras. Un primer episodio histórico es la trobà de la Mare de Déu del Puig. La Mare de Déu del Puig, me he pasado al valenciano intencionadamente, la Mare de Déu del Puig es la patrona del Regne de València. La Mare de Déu del Puig, al marge dels que vulguin parlar d'altres històries. La Mare de Déu del Puig és venerar per el mateix rei en Jaume i als seus peus, als peus de la patrona, deposita les claus del regne musulmà de València, deposita les claus del regne musulmà de Múrcia. És una imatge simbòlica que ha sigut centre de peregrinacions, centre de moviments i que està sempre en el cor de tots els valencians. I el segon gran episodi, molt important, a banda del Puig, perquè el Puig és molt important perquè allí mateixa es dissenya el que va ser el regne cristià de València, el repartiment. Allí se van assentar i van a decidir a cada un la terra que li donen, les cases, com van a repartir-se el regne dels conquistadors. Per això, com el quarter general estava allí, podem dir que el Puig d'alguna forma és l'origen, el fonament de la València medieval i moderna. Però també tenim que ficar-li l'accent en els nostres camps de l'horta.
perquè així, en la famosa ermita que ha comentat el president de la Diputació, don Fernando Giner, en els nostres camps, entre Follos i Meliana, fins al barranc del Carraixet, és on es va lliurar la única batalla antes de rendir-se el regne musulmà de València. No ho diu un historiador, ho diu la crònica, el llibre dels fets, l'únic testimoni oficial que tenim d'estos fets. Per tant, tenim que estar orgullosos de néixer on hem nascut i d'estar així en tot el que significa ser conveïns de l'altre.